¿Qué pasa, pollo? Muy buenos días, bienvenidos a la partida del día de la ronda número 7 del Campeonato de Europa Absoluto. Mi nombre es Pepe Cuenca y os traigo un partidón que ha tenido lugar entre el niño Anton y Rasmus Bane. Rasmus Bane es un jugador alemán muy joven, de unos 2600 puntos de él, un jugador muy talentoso. Y tengo que deciros que tras esta victoria, el niño Anton se coloca décimo a falta de 4 rondas, por tanto muy arriba y todo puede pasar a solamente medio punto de los líderes. La partida la verdad que ha sido muy interesante, desde muchas ideas en el medio juego, incluso temas interesantes en la apertura, y el final ha sido muy divertido e interesante. Así que nada, yo la verdad que he disfrutado mucho de analizar la partida y espero que vosotros lo mismo al verla. Así que nada, me dejo de rollo, ¿verdad? Que es muy pronto por la mañana, estáis desayunando y ya queréis ver un poquito de acción en el tablero. Así que, sin más, vemos qué sucedió en las 64 casillas entre el niño Anton y Rasmus Bane. Bueno, David Anton juega E4 y Rasmus juega E5. Hasta aquí todo normal. Caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Apertura italiana de David Anton. El alfil se coloca en la mejor diagonal, ya mirando al facún con ojito, y las negras hacen lo propio. Colocan a su alfil también en su mejor diagonal, mirando al punto F2. Aquí la blanca juega en C3, bueno, es una jugada que tiene varios propósitos. La primera, en muchas ocasiones puedes intentar instalar un pedazo de centropeones con D4, y la segunda, como siempre, darle un airecito a este alfil que en algunas ocasiones, sobre todo tras unas cuantas jugadas, puede ser atacado con un caballo A5 y por tanto necesita resguardarse del frío en la casilla C2. Las negras juegan caballo F6 y aquí D4 de David Anton. La otra jugada principal, con diferencia, es la jugada D3, entrando en lo que se conoce como el gioco piano o juego lento, ¿vale? Y las blancas juegan D4, E por D4, y aquí la idea de David Anton es jugar E5. Hay que decir que tras C por D4, alfil B4, bueno, las negras no están teniendo ningún problema. Tras la jugada alfil D2, tras alfil por D2, caballo por D2, D5, la negra no tiene ningún problema. Incluso la jugada caballo por E4 es muy interesante y también las negras están puntuando muy bien desde hace ya bastantes años. Es por eso que las nuevas tendencias indican que si uno quiere sacar ventaja en esta posición, tiene que luchar con la jugada E5. Ahora, evidentemente, el caballo no tiene demasiadas buenas casillas, es por eso que las negras emplean la jugada D5. Dice, oye, que si tú comes en F6, pues yo como en C4... y esta posición se considera buena para la negra. Si no me creéis, le podéis echar un vistacillo con la máquina también, incluso ver algunas partidas en vuestra base de datos. Pero bueno, de hecho es el blanco quien tiene que tener cuidado en esta posición. Así que tras D5 las blancas tienen dos opciones. Una de ellas es alfil B5 y otra de ellas es alfil E2. La jugada más empleada es alfil B5. Aquí las negras saltan con el caballo a E4, ahora que han garantizado esa casilla, ya que existe un peón en D5 que refuerza a ese potro, ¿verdad? No podéis iros a G8 aquí, ¿vale? Que nadie se me vaya a G8. Ese caballo tiene menos futuro que el Tibis haciendo de Dumbledore. Así que el caballo tiene que saltar a E4. Caballo E4, C por D4. Y existen un par de jugadas, tanto alfil B4 jaque como alfil B6. A mí me gusta mucho alfil B6, que es la que emplea Rasmus Bane, ya que aquí, como podéis fijar, el punto D4 va a ser un punto sobre el que podemos meter mucha presión. Un alfil puede venir a G4 y todas las piezas están apuntando a la presión sobre el punto D4, ¿verdad? Las blancas aquí juegan caballo C3, también metiendo presión sobre el caballo D4, enroque y alfil E3, ¿vale? Normalmente este alfil se coloca aquí en E3, este diablillo, para proteger la casilla D4, como decimos, y las negras jugaron alfil G4. Hasta aquí todo bastante teórico, ¿vale? No hemos dicho nada nuevo. Las blancas siempre juegan H3, incluyen esta opción. Y bueno, la verdad que alfil por F3, este tipo de posiciones, caballo por C3, B por C3, incluso aunque la estructura de la blanca está un poco arruinada, de hecho, bueno, este alfil puede volver siempre a D3, ¿verdad? Y bueno, puedes empezar a tirar F4, F5, torre G1, la dama se une al ataque, puede existir bastante presión sobre el rey negro, ¿verdad? Este tipo de posiciones son las que las blancas pueden apretar, perdón. Por eso las negras normalmente mantienen la clavada con alfil H5, molestando un poco a este caballo de F3. Y David Anton juega dama C2, de nuevo metiendo presión sobre el caballo D4. Aquí existen varias jugadas. De hecho, no sé si habéis visto la serie de Jan Gustafsson, porque Jan Gustafsson, de hecho, tiene una serie
donde recomienda cómo luchar contra esta variante de la italiana, y justo Jan recomienda la jugada que emplea Rasmus Svane, que es la jugada alfil A5. Se considera que alfil G6 no es tan fina, ¿vale? No es tan fina por dama B3 y tras caballo E7 en roque, o incluso hay un caballo H4 aquí interesante, y se considera que esto puede ser ligeramente incómodo para las negras. Es por eso que alfil A5 es una jugada muy interesante, metiendo presión sobre el caballo de C3. Y aquí, bueno, la verdad que la teórica es alfil por C6. En la partida se jugó en roque, que ahora mismo vamos a ver, alfil por C6, B por C6, y en roque, alfil por F3, G por F3, caballo por C3, B por C3, ¿vale? Y esta posición en la que analiza Jan, que ahora voy a hablar un poquito más sobre ella porque se puede llegar en otro orden. En la partida el niño Antón jugó en roque corto, que yo tenía entendido que no era tan fina, porque podría existir una línea de tablas, si no me equivoco. Aquí Rasmus Svane jugó caballo por C3, que es una novedad. Por otra parte es una jugada muy normal, ¿no? Que queremos, pues vemos un caballo, pues nos zampamos un caballo, ¿no? Me estaba yo acordando, no sé por qué, de Singapur cuando fui, ¿no? Fui en el año 2015, ¿no? Tenía como una conferencia en Malasia, os acordáis que lo contaba en otro vídeo, y luego, pues bueno, me fui de vacaciones a Tailandia y a Singapur, ¿no? Me quedé sorprendido con este país, ¿no? De la pasta que tienen en ese mini país, ¿no? Recuerdo que fui a un barecillo por la noche con mi hermano y con un amigo que venía, y había botellas de champán que vendían a 2.000 euros, ¿no? Claro, nosotros allí más tiesos que la mojama, ¿no? Allí diciendo, madre mía, ¿quién va a pedirse una botella de champán a 2.000 euros? Estaba petado de botellas de champán a 2.000 euros, ¿no? Había 500 botellas que había pedido la gente, y nosotros allí, que no sabíamos si pedirnos una Coca-Cola o una copa, decimos, madre mía, que nos van a cobrar 30 euros, nos costó una copa, ¿no? Imaginaros, ¿no? La gente allí con sus botellas de champán a 2.000 pavos, ¿no? Cuidado con Singapur, chavales, ya sabéis, si vais a Singapur, botellita de agua y una barra pan. Así que, bueno, enorme Singapur. En roque corto, entonces aquí, caballo por C3 de Rasmus Svane. Yo tenía entendido que tras alfil por F3, G por F3, caballo por D4, esta posición era tablas, ¿vale? Esto es lo que yo sabía de la serie de Jan. Alfil por D4, este sacrificio de piezas, dama G5, rey H1, alfil por C3, B por C3 y dama F5, tocando el punto H3. Si rey H2, la dama viene a F4, y si el rey, siempre que venga el rey a la columna G, existe dama G5. Y si, bueno, ya no hay más jugadas, ¿no? Y si F por E4, dama por H3 y continuo en H4, en G4, H4 y H3. Yo tenía entendido que esto era tabla. Tendré que revisarlo. Bueno, la máquina sigue diciendo que es 0-0, ¿no? Pero Rasmus Svane por algún motivo no entró en esta línea. Quizá no la conocía, no es tan fácil. Y quizá no es tan evidente, ¿no? El continuo, hay que hacer ese alfil por C3 intermedio, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, haces aquí alfil por F3, caballo por D4, alfil por D4, dama G5, y aquí quieres jugar dama F5 directamente, entonces existe caballo por E4. ¿Vale? Ya que ahora, bueno, pues las blancas no necesitan comer de peón y no tienen la casilla G4 para el continuo. Trataba por H3 rey G1, este rey se escapa, ¿verdad? Se escapa ese rey. Bueno, y entonces Rasmus Svane juega caballo por C3 y de nuevo podríamos transponer a la línea que estaba comentando antes. David Antón juega B por C3, que quizás es una pequeña imprecisión. La verdad que alfil por C6, B por C6, B por C3, alfil por F3, G por F3, llegamos a esta posición que era súper interesante, que estaba analizada en la serie de Jan Gustafsson, donde Jan proponía F6, F4 y dama D7, una jugada que era súper interesante. La idea era que si las blancas jugaban rey H2, existía la jugada F por E5, aprovechando que las blancas no podían retomar de peón F, ya que existiría un torre F3 bombazo brutal, atacando el peón de H3 y ganando la partida. Y si las blancas tienen que retomar de peón de D, ya existiría la jugada C5, aprovechando que está el peón de F4. Entonces la máquina dice que esto es una igualdad, pero esto es una igualdad muy compleja. Y si el rey viene a G2, entonces ya es verdad que no existe la casilla F3, pero tampoco puedes atacarme por la columna G.
Entonces esta posición es muy complicada, puedes jugar torre a E8, el alfil puede ir a B6 en cualquier momento. Es verdad que el alfil está un poco encerrado, pero bueno, este alfil de 3 tampoco que sea maravilloso, ¿no? Así que bueno, esto era lo más interesante desde el punto de vista teórico a lo que podíamos llegar. Como digo, Rasmus Bane juega caballo por C3 y David Antón B por C3. Ahora el alemán juega alfil por F3, reventando la estructura de peones, y el niño Antón facundiza la posición, obteniendo gemelos Facundo. Por cierto, el otro día tengo que deciros que tengo un nuevo ídolo, que es el presidente de Islandia. El presidente de Islandia que comentaba que estaba pensando que él propondría eliminar la pizza hawaiana de los restaurantes, ¿no? Y creó una gran polémica en su país, ¿no? También hubo una gran polémica. El otro día leía una noticia en el periódico de que en Cardiff, ya sabéis, en UK, pues había un grupo de curas que fue expulsado de un bar por el dueño porque el dueño pensaba que se habían disfrazado. Y decía que él en su bar no permitía disfraces. Y no, era un grupo de curas que iba a celebrar la ordenación de uno de ellos y se iban a tomar unas birras. Oye, ¿qué pasa? ¿Los curas no pueden irse a tomar unas birras? Pues nada, el dueño los echó del local, ¿no? Vaya tío con más mala leche. Bueno, pues alfil por F3, G por F3 y dama de 7. Esta es la clave. Dama de 6 no, dama de 7. Fijaros que esta jugada es muy potente, más potente que lo que parece. Porque esto fuerza a las blancas a ceder la pareja de alfiles. Si juega el rey H2, que parece la jugada más humana, existe un truquillo táctico en la posición que seguramente ya muchos en casita habéis visto. ¿Cuál es ese truquito? Caballo por D4. Caballo por D4, bombazo. Ya que si alfil por D7, caballo por C2 y si C por D4, dama por B5. Es verdad que existe alguna compensación, pero de momento es un peón de menos, ¿no? Para las negras. Es por eso que las blancas se ven obligadas a jugar alfil por C6, dama por C6 y llegamos a esta posición, donde a priori parecería que las negras no tienen ningún problema. Pero vais a ver que el ajedrez es muy complicado. El niño Antón empieza a facundizar. Dice, bueno, juego F4, refuerzo el centro, incluso amenazo F5 en esta posición. La clave es que dama por C3 no es una jugada tan sencilla. Dama por C3, vendría dama por C3, alfil por C3, torre a B1, atacando el peoncito de B. Y si torre a B8, vendría torre C1, obligando al alfil a dirigirse a la casilla A5 y entonces existiría la jugada torre C5 y caería el peón central de D5. Sin embargo, Svane juega dama G6, una jugada muy interesante que fuerza dama por G6 y la idea de Svane es jugar F por G6. Fijaros que ahora quiere mejorar el rey trayéndolo a la casilla E6, donde está muy bien centralizado, y la torre en F8 también hace una buena labor, bueno, parando cualquier tipo de avance en la columna F. Llegamos a este final súper interesante, donde el niño Antón vais a ver que empieza a poner cremita, empieza a untarle la espaldita a Rasmus Bane, le está diciendo, Rasmus, vente para acá que te voy a poner bloqueador solar, que tú eres muy blanquito, que estás muy alemán, muy blanquito, y te voy a poner bloqueador de nivel 50, que viene rayos solares peligrosos. Y entonces el niño Antón juega torre a B1. Ahora jugar B6, la verdad, que sería dejar este alfil condenado a quedarse en A5 fatal, ¿no? Es por eso que tras torre B1, pues las negras juegan alfil B6. Tiene alguna esperanza de reciclar en el futuro todavía ese alfil. David Antón juega rey G2, mejorando la posición del rey. Y aquí las negras juegan torre a E8. A mí ya me parecía lo más normal sacar el rey, ponerlo en E6 lo primero y después ya ver qué hacer con las torres. Pero bueno, Rasmus juega torre a E8 y ahora David Antón juega torre FC1. Claramente su única ruptura posible en la posición es jugar un C4. También es verdad que existe la posibilidad de en cualquier momento avanzar el peón a A4 y amagar con la amenaza de A5, aprovechando que el peón de B7 puede quedar tocado. Pero de momento el niño quiere jugar C4 y darle un poco de vidilla a la posición. Las negras juegan C6 para reforzar el centro, A4 amagando cometer A5 seguido de B7, porque fijaros que cuando el peón está en C7, el A5 nunca existe. Imaginaros, yo que sé, que juego rey H8, A4, rey G8, A5. Y luego, claro, torre por B7, incluso esa torre puede quedar atrapada. Pero con el peón en C6 ya no existe ese tema y
entonces A4 era muy fuerte, donde una A5 puede ser muy potente debido a que viene una torre por B7 y la torre se queda en séptima fila. Las negras jugaron torre E7 aquí para defender el peoncillo de B7 en caso de A5, simplemente zampo y luego pues el peón de B7 no puede ser capturado, ¿verdad? Como todos podéis ver. Las blancas juegan C4, avanzando al peón Carlitos, que ya estaba, ya sabéis, ahí nervioso, diciendo, tío, que yo quiero salir ahí un poquito de dar un poquito de espectáculo. Y uno podría decir, oye, pues no pasa nada, D por C4, tenéis razón, D por C4, torre por C4 y torre D7 de Rasmus Bane, que no solo ya defiende el peón de D7, sino que empieza a meter presión sobre el peón de D4. Pero ahora nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Nos tenemos que dar cuenta de que al no existir el peón de D5, la casilla E4 es súper interesante para el rey blanco. Rey F3. Y ahora, la verdad que una jugada que parece interesante a primera vista es G5. Rey E4, G por F4 y ahora la clave es jugar alfil D2 o alfil por F4 incluso. Ya que si alfil por D4 existe esta jugada intermedia E6. ¿Vale? Y las blancas ganarían la partida. Entonces, realmente G5 no es la mejor de la jugada. Las negras jugaron Rey F7, jugada súper lógica, Rey E4. Y ahora es el momento clave de la partida, donde Rasmus Bane comete una imprecisión bastante grande, diría yo. Vamos a ver, con el Rey en E4, las blancas quieren hacer dos cosas. La primera, quieren jugar F5 y si me dejaran también querría jugar H4, H5 en cualquier momento, ¿no? Para, bueno, por supuesto, si me capturas, tener un peón F pasado aquí junto con el DE, ¿no? Y si no me captura, entonces comer en G6 y crear una debilidad extra. Es por eso aquí que la forma de parar el avance F5 de Rasmus Bane es con la jugada torre Fd8, que parece un error por la razón que vamos a ver ahora. Es verdad que torre Fd8 para F5, porque existe... porque, bueno, te están tocando el peón de D4 también. Además existe un torre F8 aquí bonito. O incluso G6, seguido de rey E6, no pasa nada. Pero rey E6 directa era mucho más potente. ¿Por qué? Porque contra torre Fd8 existe H4, que es muy dura. H4 es muy dura en este momento. Ya que si las negras juegan rey E6, entonces existe H5. ¿Vale? Si peón por vendría F5 ganando la partida. Si el rey va a E7 viene un alfil G5 jaque. Si el rey se va a F7 viene un E6 reventando la posición por completo, ¿verdad? Entonces, tras rey E6 ahora, H5, luego va a venir H por G6 y torre G1 y va a ser muy difícil para las negras defender esa debilidad. Eso que rey E6 directamente era mucho más potente. Vamos a ver por qué. Rey E6 directamente era mucho más interesante, ya que tras H4 existiría, por ejemplo, la posibilidad de jugar torre F5. Y de momento las negras tienen muy bien protegido todo. La ruptura de D5 es imposible, la ruptura H5 con la torre en F5 es imposible. Y aunque las blancas son quienes están apretando, la verdad que la posición está más o menos controlada para las negras. De hecho, las máquinas dicen que es 0-0, igualdad por completo. Así que en esta posición, tras torre Fd8, el niño Antón ya aprovecha y lanza H4. Y ahora decimos que las negras están en problemas, porque si rey E6 viene, ¡boom!, H5. Rasmus Bane se ve obligado a jugar H5 y ahora, ¿qué jugada realizamos con blancas? Por supuesto, ¿quién resuelve los problemas? Lo resuelve el Divi, si ya hemos dicho que el Divi, que sí, que el Divi te pone tu mes premio, lo resuelve el huevero. El huevero te trae huevo y puede hacerte un huevo, pero nada más que eso. Si tiene un problema en el tablero, el huevero no te resuelve los problemas. El bombero sí, te puede salvar la vida, pero ¿qué importancia tiene tu vida en comparación con una posición de ajedrez? Pues nada. Entonces, por eso que el Facu resuelve los problemas. Ahora las blancas por fin se desdoblan los peones, amenaza E6 y luego el plan va a ser muy sencillo, tirar rey E4 y tirar el nuevo Facu, ¿no? Las negras jugaron torre D5 para evitar E6, rey E4 y ya esta posición es muy difícil para Rasmus Bane. G6, F4 y torre G8, juegan las negras profilaxis contra F5 que quieren aprovechar la columna G abierta, pero David Antón juega torre C, B4 y en este momento Rasmus comete un error. Bueno, aquí la mejor jugada era torre G7 según la máquina, pero la verdad
que yo que sé, por ejemplo, puedes jugar torre G1 para incrementar la presión. Incluso puedes dar vueltecillas con la otra torre, también traer la G2, amagar con un F5. Pero aquí Gasmus comete el error torre D7, que inmediatamente es respondido con el sabio peón Aristóteles, A5. Alfil por A5, torre por B7, y ahora sí que esta posición parece muy difícil de sostener. Las negras jugaron torre D8, F5, de nuevo esta ruptura, peón por y rey E8, porque de nuevo se amenazaba E6. David Antón juega alfil G5, atacando la torre de D8. Si torre C8, pues vendría torre por D7, seguido de torre B7, y la posición está completamente ganada debido a que existe un E6, E7. Es por eso que las negras intentan un último recurso con la jugada alfil B6, atacando la torre de B7 también ahora, ¿verdad? Entonces las blancas jugaron alfil por D8, torre por B7 y alfil F6. Y fijaros cómo las negras no pueden capturar en D4, porque la torre está indefensa, la torre está llegando a G1 para penetrar por G8, y esto en combinación con el peón pasado de E va a garantizar la victoria al niño Antón. Torre D7, torre G1, hay que decir que si alfil por D4 vendría torre G8 y por ejemplo ganan miles, pero por ejemplo E6 seguido de peón por y D8 gana la partida. Torre F7 se jugó, torre G8, hay que decir que si E6, cuidado, sería un error garrafal por este bombazo. ¡Bum! Torre por F6 y alfil por D4. Y se nos queda una cara de cipollo curiosa, ¿verdad? Toda la partida apretando y luego colgarnos una pieza así, que pasa muchísimo. A mí me ha pasado un montón de veces, ¿vale? Pero el niño Antón es un jugador muy potente y realiza torre G8, forzando además a la jugada torre F8, ya que si juega rey D7 vendría E6 con unos calzoncillos ganando la partida. Torre F8, torre G5, ahora David se va a por otro peoncito. Rey D7, hay que decir que si juegas alfil por D4, simplemente rey E6 seguido de torre G7 y torre 7 gana la partida. Rey D7, torre por H5, alfil por D4, torre H7, rey C8 y rey E4. Ahora el niño Antón empieza a correr con el DH y no hay quien pare a ese peón de H. A3, H7, A2 y E6, asegurando que este alfil cubre gloriosamente la casilla A1. La siguiente jugada viene torre G8, seguido de H8, y David Antón se anota la partida. En una partida claramente de cremita, ¿verdad? En una partida de ir poco a poco, de ir apretando a tu rival en el final. Un final a priori igualado, complejo, ¿verdad? Con esos peones doblados de F, pero con esa casilla E4 para tu rey. Todos los peones en negro que parecen muy feos, pero cuando consiguen movilizarlo, pues parece ser que puede ser difícil de defender para las negras, y así ha sido. El niño se coloca 10º del europeo. Ya sabéis, suscribiros al canalete de YouTube, suscribiros a la página de Facebook para que no os perdáis absolutamente nada. Ya sabéis que en el día de hoy tendréis la ronda 8 de la mano del oráculo, del Yoda, del Dumbledore, del ajedrez David Martínez. Así que me despido de vosotros. Es hora de ir a trabajar, ¿verdad? Todo el mundo. Son las 8 de la mañana aquí en Madrid. Os mando un fortísimo abrazo. Id por la sombra y nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer, gente. ¡Hasta luego!